El seminario. Vale, pues empezamos. Es un placer para mí presentaros a Ricardo Sánchez Prieto. Es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas SOLS Borealis aquí en Madrid, pero también tiene doble afiliación porque también forma parte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, Ricardo obtuvo su doctorado de la UAM en 1996, trabajando sobre el gen E1A y su relación con el cáncer. Luego realizó un postdoc en Estados Unidos, trabajando en el papel de la vía de P38 y maquinasa en la regulación de TP53 y TP63. Y desde 2001 está desarrollando una línea de investigación propia centrado en la señalización celular en cáncer y respuesta a tratamientos. En los últimos años, su investigación ha centrado más en la vía de EC5 en sarcomas y mecanismos de radioresistencia, incluyendo las rutas de TP38 y maquinasa, y el uso de inhibidores de CDK en la respuesta a la radiación. Es IP de 15 proyectos competitivos. También cuenta con financiación privada y ha publicado 83 artículos, más que la mitad, como autor principal. Entonces, el título de su seminario es Estrategias de Precisión para abordar desafíos terapéuticas, nuevas diales en sarcomas y mecanismos de radiosensibilidad. Entonces, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy y te paso la palabra para el seminario. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Comisión de Seminarios del IRICIS, a Yuli y a Elena la organización del seminario y la posibilidad de poder presentaros nuestro trabajo aquí. Y lo segundo, pediros disculpas porque he sido víctima de los aires acondicionados y no tengo la garganta en mi mejor momento. Por poneros un poquito en contexto, me gustaría situaros un poco, bueno, pues un poquito dónde estamos ahora. Y bueno, estamos en el IRICIS, en el área 3, dentro del grupo de investigación transnacional que capitanea Gemma Moreno, y en el cual, obviamente, aparte del grupo de Gemma, pues está el grupo de Guillermo de Cárcer y el mío, que es del que os voy a contar hoy lo que estamos haciendo. En esta figura de ChatGPT que hemos hecho, quiero que quede claro un poco que ahora mismo nuestros dos principales proyectos son el estudio de los sarcomas, la señalización celular en sarcomas y la resistencia a radioterapia. Nuestro grupo es un poquito particular porque tenemos dos sedes. Una, como ha comentado Julie, en el IBM, en el SOLS Monreale, y también en el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ahora ya que estamos un poco situados, pues vamos a empezar con la parte de sarcomas, ¿no? Los sarcomas, como sabéis, son unos tumores de origen mesenquimal. Es un grupo muy heterogéneo de tumores, con una incidencia muy baja en adultos. Estamos hablando de un 1% de los tumores. De hecho, se llegan a considerar en algunos casos enfermedades raras. En niños esta incidencia sube bastante más. El origen de los sarcomas es heterogéneo también. No, tenemos desde casos como los sarcomas de Ewing, donde hay alteraciones genéticas muy bien definidas, esa translocación EWS-FLI1, y casos con un origen un poco más peregrino. Estos tipos de gente que de 5 o 10 años desarrollan sarcomas en donde habían sido estudiados. Como os decía, los sarcomas son tumores. Perdonadme un momento. A ver, disculpadme. Ahora, los sarcomas son tumores que se agrupan fundamentalmente en dos grandes grupos, los sarcomas de partes blandas y los osteosarcomas. Nosotros trabajamos en sarcomas de partes blandas. Estos sarcomas de partes blandas
sistema nervioso, el sistema... Ricardo, perdona, Sí, no sé si es una cosa mía o es general que falla un poquito el sonido. sí, es que a veces pierde la conexión. Pero bueno, Ricardo, sigue, por favor, sigue, porque si no, em, Digo, sí, lo que sí. me digáis. A lo mejor puedes apagar tu cámara y Mi así cámara voy. utilices como datos y así A ver, sabe la conexión. para apagar la cámara. Mire, yo voy a ver si yo te puedo. No, no puedo. Mira, No, te quitaré el vídeo. para apagar A la ver, cámara, pero ahí está apagada la cámara. sí, lo he pagado yo, pero lo puedo poner otra vez, no te preocupes. Sí, mejor. Ahora te escuchamos. Perfecto. Vale. Prácticamente en cualquier localización del cuerpo, grasa, músculos, tejido nervioso, prácticamente en cualquier localización del cuerpo. El tratamiento de los sarcomas fundamentalmente es cirugía combinada con radioterapia y quimioterapia. Obviamente si hay enfermedad metastática con quimioterapia, y la gran estrella del tratamiento de los sarcomas es la doxorubicina, es la quimio convencional, doxorubicina, ifosfamida, gencitabina. Es cierto que ahora, obviamente, pues están empezando a utilizar terapias dirigidas, como pues inhibidores de MEK, de CDKs o inmunoterapia. Por ejemplo, en sarcomas pleomórficos indiferenciados, pues se empiezan a hacer ensayos clínicos con inmunoterapia. Pero nuestro grupo realmente no era un grupo de sarcoma. Nosotros éramos un grupo de señalización celular. Y esta diapositiva del libro de Biology of Cancer lo que intenta un poco es reflejar el mare magnum que es la señalización celular, que no es más que los mecanismos que hay para hacer que señal una célula hacia el interior del celular. Y como veis, realmente el objetivo final de estas cascadas de señalización no es otro que poder modificar el patrón de expresión génica, que digamos que es la respuesta más fuerte que puede dar la célula, cambiar su patrón de expresión para responder a ese estímulo. Y dentro de este mare magnum, dentro de estas cascadas de señalización, nosotros llevábamos tiempo trabajando en la señalización mediada por MAP quinasas. Las MAP quinasas es una familia de proteínas de señalización que consisten en módulos de 3 quinasas, donde tú tienes una MAP3 quinasa que activa una MAP quinasa que a su vez activa a una MAP quinasa. Y esta MAP quinasa es la que va a tener, digamos, el efecto biológico, es la que va a ser capaz de irse al núcleo y fosforilar a los factores de transcripción. En los últimos años nos hemos centrado mucho en la selección de árboles. La dedicación de las últimas es un poquito particular. Las máquinas no están flotando en la célula, sino que hay unas proteínas de andamiaje que son las responsables de que esa MAP3 quinasa pueda activar esa MAP2 quinasa que a su vez activa la MAP quinasa. Por ejemplo, en el caso de RK5, esto es un poquito distinto. Pero lo más importante o lo más diferencial de esta ruta es la MAP quinasa en sí, RK5. Es una proteína muy grande para ser una MAP quinasa. Las MAP quinasas oscilan en un peso que van entre 42 y 56 y esta pesa 100 kilodaltons. Y de hecho, su dominio aminoterminal es un calco, es muy, muy similar, por ejemplo, a RK2. El mismo motivo de activación, la misma actividad quinasa, son siempre serin, trionin, quinasas dirigidas por prolina, es decir, tienen que tener una prolina adyacente al sitio donde van a fosforilar, y luego tienen un dominio C-terminal, esta MAP quinasa tiene un dominio C-terminal que es único de ella. En ese dominio C-terminal podemos ver esta proteína es una tierra, sobre todo tiene un dominio de activación transcripcional que es único de esta MAP quinasa y que le permite actuar como cofactor de transcripción. Lo que quiero es que os quedéis con la idea de que es una MAP quinasa muy particular.
Pero RK5 no está para que nosotros la estudiemos en los sarcomas, como veremos más adelante, sino que esta MAP kinasa realmente tiene implicaciones en el sistema cardiovascular, en la proliferación celular, en la regulación del ciclo, en supervivencia, en transición epitelio-mesénquima, en estrés oxidativo. Tiene un papel central en la homeostasis celular. Si esto lo llevamos al campo del cáncer y ponemos la famosa figura de los Hallmark of Cancer de Hanahan y Weinberg, veríamos que RK5 prácticamente está implicado en todos los aspectos. De hecho, esta diapositiva, que está un poquito anticuada, porque ahora ya tenemos más Hallmark del cáncer, pues RK5 también se está viendo su implicación en procesos como la senescencia o la respuesta inmune del tumor. ¿Por qué empezamos a estudiar esta MAP kinasa en sarcomas? Pues por una observación muy sencilla. Mirad, cuando vimos en la expresión de MAP kinasa en distintos tipos de tumores, nos llamó mucho la atención que RK5 era la MAP kinasa, los sarcomas, perdón, eran los tumores con niveles más altos de RK5. Esto no quería decir nada, pero un análisis un poquito más detallado, usando SibioPortal, por ejemplo, dice que los sarcomas son los tumores, sarcomas de partes blandas, que tienen más alteraciones genéticas de RK5. Concretamente lo que tienen son amplificaciones génicas. Y esto la verdad es que sí que nos llamó la atención. Así que decidimos empezar a estudiar un modelo muy sencillo de carcinogénesis química, en el cual en un ratón, en la pata de un ratón, inoculas 3-metilcolantreno, esperas unos 3-4 meses y obtienes tumores. Y esos tumores pues los puedes estudiar o derivar líneas celulares, lo que consideres. Este es el tejido normal del ratón, del músculo del ratón, y este es el tumor que se genera con el 3-metilcolantreno. Así que contactamos con Santiago Ramón y Cajal en Valdebrón y le pedimos que nos hiciera un estudio para ver qué tipo de sarcoma era. Y Santiago en Valdebrón pues hizo una serie de marcadores tumorales y un día me llamó y me dijo, mira Ricardo, el 3-metilcolantreno induce sarcomas pleomórficos con diferenciación muscular. Yo me quedé un poco helado y le dije, ¿y eso qué es? Y él me dijo, mira, esto podría ser compatible con un leiomyosarcoma. Es decir, de alguna forma teníamos un modelo que podía remediar un poco a los sarcomas. Así que nos llamó la atención también el hecho de que estos tumores, como podéis ver, tienen niveles muy altos de expresión de RK5, tanto a nivel de proteína como de ARN. Y de hecho, en un trabajo que publicamos hace ya unos años, pues lo que hicimos fue analizar todo esto y comprobamos cómo en esas líneas celulares, cuando uno anula la expresión de RK5, esas células dejan de crecer, dejan de dar tumores, el patrón de expresión indicaba un mejor pronóstico en humanos. En fin, hicimos un estudio cuya conclusión fue que RK5 parecía muy importante en este modelo de carcinogénesis química. De hecho, un año más tarde, y en colaboración con Azucena Sparis en Salamanca, ellos tenían un sistema, un transgénico de MEC5, la MAP2 kinasa, constitutivamente activa, y lo que observamos es que al año y medio más o menos empezaban a aparecer tumores que eran en localizaciones extrañas, como en la cola, en la pata. Esos tumores, que eran un 10% de los tumores que aparecían en el ratón, los patólogos de Salamanca los clasificaron como sarcomas pleomórficos indiferenciados. Y de hecho, cuando uno coge una línea como las CGT, que es una línea derivada de un sarcoma pleomórfico indiferenciado, hace un ensayo de Xenograph y lo trata con un inhibidor específico, entre comillas, y lo de entre comillas, por favor, tenerlo en cuenta, lo que ves que el crecimiento del tumor, pues lo consigues controlar un poco, ¿no? En resumen, todas estas evidencias lo que decían es que RK5 podía ser muy importante en sarcomas de partes blandas o al menos en dos tipos de sarcomas de partes blandas, los pleomórficos indiferenciados y los leiomyosarcomas. Como os comentaba, en nuestro modelo murino de carcinogénesis química hicimos un estudio de RNS y si os fijáis, pues tenemos locomoción, movilidad, migración, angiogénesis, adhesión, en fin, tenemos una serie de propiedades biológicas que se ven muy afectadas por la ausencia de RK5. De los 500 y pico genes que tenían una expresión diferencial, después de leer un poco, decidimos centrarnos en VCAM. Os voy a presentar un poquito VCAM. VCAM es una proteína de matriz extracelular,
Es un proteoglicano de los conductinsulfatos. En realidad es una familia de 4 miembros: versicano, agrecano, brevicano y neurocano. Y por splicing alternativo puede generar distintas isoformas. El versicano o VCAM, la diferencia de las isoformas es que aparecen determinados tejidos, en unos sí y en otros no. La realidad es que V0 y V1 son las formas más ubicuas. Si os fijáis en la estructura, tenemos un dominio C-terminal y un dominio aminoterminal. Y luego estos dos dominios que van variando dependiendo de la isoforma. Una cosa importante es que se ha descrito hace poco que esta proteína puede sufrir un corte proteolítico por proteasas tipo ADAMS que lidera esta estrella, generando lo que llamamos telecitina. Sería un poco de citocina, aunque eso es un tema que ahora es cuando se está empezando a estudiar en profundidad. Lo importante del versicano es que a través de sus distintos dominios puede interaccionar con proteínas muy importantes. Este dominio aminoterminal obviamente interacciona con el hialuronano o con el colágeno, que por eso es una proteína de matriz, a través de sus azúcares, de los conductinsulfatos, pues con proteínas como CD44. Y en su extremo C-terminal interacciona con proteínas como la tenascina, la fibronectina o la integrina. Proteínas muy importantes en cáncer, en la aparición y en el desarrollo del cáncer. Si de alguna forma volviéramos a coger los hallmarks del cáncer y lo pusiéramos con VCAM, nos encontraríamos un poco con esto, que RK5 está implicado en procesos como la metástasis, la lesión, la migración, la proliferación, el microambiente. Todo esto son características que eran comunes o en las que RK5, mejor dicho, también estaba implicado. Así que volvimos a nuestro modelo murino, bloqueamos la expresión de RK5 y vimos que efectivamente VCAM bajaba. Confirmamos el RNS. Y de hecho también lo hicimos por proteína en colaboración con Juan Carlos Rodríguez Manzaneque en Granada, que hacer estos westerns es muy complicado, hay que tratar la muestra con condroitinasas, no es un western fácil. Y de hecho lo que tú mides es una forma extendida, porque de verdad que son westerns muy, muy complicados. Cuando uno no queda la expresión de RK5 y VCAM en este modelo de carcinogénesis química, lo que observa es que el comportamiento es idéntico en proliferación, en formación de focos o en formación de tumores. Lo que se observa es que estas células generan tumores con un periodo de latencia mucho más grande que las células donde no hay ningún tipo de interferencia. Y de hecho, sobre esto volveremos luego. Esto ya nos permitió un poco plantearnos dar el paso a modelos humanos, así que cogimos las SKLMS1, un modelo clásico de leiomiosarcoma, y con la Amancio Carnero y Enrique de Álava en Sevilla, pues nos dejaron estos dos modelos, las AA y EC, que es otro leiomiosarcoma y un rhabdomiosarcoma. Y como veis, cuando anulamos la expresión de RK5, nos baja la expresión de VCAM. De hecho, si utilizamos inhibidores químicos, lo que observamos ahora, si utilizamos inhibidores químicos, lo que podemos observar es que se produce una bajada en los niveles de VCAM en todos los modelos. Esto lo que nos sugería es que había una regulación transcripcional y mediada por su actividad quinasa. Así que lo que hicimos fue coger el promotor de VCAM ligado a luciferasa y hacer un ensayo de luciferasa. Y como podéis ver en células 293T, cuando nosotros en estas células ponemos este promotor ligado a luciferasa junto con una forma activa de MEC5 y RK5 wild type, con actividad quinasa, se nos dispara la actividad de luciferasa. Sin embargo, si hacemos lo mismo con una forma kinase dead, una forma sin actividad quinasa, perdemos esa inducción de luciferasa. De hecho, en un modelo como las SKLMS1, generamos unas células con actividad constitutiva de la ruta y pudimos observar un incremento muy claro en los niveles de VCAM. Así que lo que hicimos fue pasar a la biología. Y como podéis ver, pues cogimos estos tres modelos, interferimos con 2 shRNAs para cada gen y lo que vimos, voy a enseñar los datos de SKLMS1, es que se reproduce lo que vemos en el resto. Hay una pérdida en la proliferación, hay una disminución en la capacidad de formar colonias, o la migración, por ejemplo, se ve claramente interrumpida tanto por la ausencia
de RK5 como de VCAM, o en el caso de la adhesión, pues pasa lo mismo. De hecho, en la tumorogenicidad observamos exactamente lo mismo. Los tumores sin RK5 o sin VCAM, los tumores generados por líneas sin RK5 o sin VCAM, vuelven a tener un periodo de latencia mayor. De hecho, es llamativo porque si uno analiza estos tumores, lo que se encuentra es que se recupera la expresión de los genes que has bloqueado. Lo que nos viene a decir un poco que esos tumores salen a partir de aquellas células en las que hemos interferido muy poco. Tener en cuenta que estamos trabajando con cultivos en masa. Esto lo vimos tanto para RK5 como para VCAM. De hecho, cuando les pasamos a nuestros patólogos en Albacete los tumores y los analizaron, lo que nos dijeron es que ellos veían lo mismo en los tres. Todo esto está bien y lo que indica es que hay una correlación muy buena, pero no podemos establecer una relación causa-efecto. Y para ello lo que hicimos fue generar unas células donde la expresión de VCAM no estuviera controlada por un promotor sensible a RK5. Entonces lo que hicimos fue generar células que sobreexpresaban VCAM con un promotor constitutivo, como por ejemplo el PCMV. Y el resultado es que obviamente tienes una expresión muy alta de VCAM. Esa expresión de muy alta de VCAM, cuando tú bloqueas RK5, la primera conclusión que sacas es que el feedback, el eje de señalización es de RK5-VCAM. No vemos más o menos RK5 en las células que sobreexpresan VCAM. De hecho, cuando uno bloquea RK5, este VCAM con este promotor constitutivo no sufre alteraciones. Y de hecho, somos capaces de recuperar especialmente la formación de focos o proteínas, prácticamente la capacidad de mirar la adhesión. De hecho, en términos de tumorogenicidad, lo que observamos fue que ya los tumores que tienen esta sobreexpresión de VCAM no son sensibles al efecto de RK5. Estos tumores, acordaros que cuando yo quitaba RK5, cuando quitábamos RK5 en células SKLMS1 sin sobreexpresión de VCAM, teníamos una diferencia brutal. Ahora esa diferencia desaparece. Todo esto lo que nos viene a decir es que, de alguna forma, RK5 tiene un papel central en los efectos oncogénicos que VCAM tiene un papel central en los efectos oncogénicos de VCAM. Si recordáis, os comentaba que RK5 tenía ese dominio de activación transcripcional. Entonces, también decidimos evaluar qué papel tenía VCAM dentro de esta capacidad de cofactor de la transcripción de RK5. Y como podéis ver en este volcanoplot, cuando nosotros disminuimos la expresión de RK5 por una interferencia, baja la de VCAM específicamente. Otros miembros de la familia, como Brevican, no se ven afectados. Sin embargo, cuando nosotros anulamos VCAM, RK5, MAP-kinasa 7, no se ve afectado. En colaboración con Luis del Peso nos hizo un análisis muy profundo de estos RNA-seq y si os fijáis, muchas de las categorías que aparecen, que se ven afectadas al anular la expresión de RK5, también se ven afectadas por VCAM. De hecho, de los 800 genes que vimos que se expresaban diferencialmente por RK5, 200 de ellos, casi una cuarta parte, dependía de VCAM. Y de hecho, cuando uno analiza propiedades biológicas que hemos medido, como el crecimiento, el cierre de herida o la adhesión de las células, lo que observa es que casi una tercera parte de los genes modulados por RK5 lo hace a través de la vía de VCAM. Y la verdad es que esto pues nos afianzaba un poco en la idea de VCAM como un determinante maestro de los efectos oncogénicos de RK5. Pero la pregunta es siempre la misma. ¿Qué pasa en un sarcoma de verdad? ¿Va a ocurrir lo mismo? Si recordáis, os dije que empezamos a estudiar esto porque RK5 era la MAP-kinasa más expresada en sarcomas. Cuando miramos la expresión de VCAM, nos encontramos con el mismo resultado. Los sarcomas de partes blandas son los tumores con los niveles más altos de expresión de VCAM. Perdón. Y colaboramos entonces con Sandro Pasquali en Milán
Él tiene una serie que se llama Sarcómics, que son tumores que se han extirpado por cirugía con fin curativo y los tienen perfectamente caracterizados. Así que lo que analizamos fue primero la expresión en tejidos normales y tumorales. Ellos dividen sus sarcomas de partes blandas en extremidades y retroperitoneo, y como podéis ver, la expresión en el tejido normal, tanto para RK5 como para VCAM, es siempre mayor en los tumores que en los tejidos sanos, tanto en extremidades como en retroperitoneo. Obviamente hay casos en los que la casuística es tan baja que no podemos establecer una correlación estadística. Pero decidimos centrarnos en los dos tipos de sarcoma en los que tenemos una evidencia de que RK5 es clave. Y cuando uno se va leyendo los sarcomas, obviamente observa lo mismo, que hay un aumento de RK5 y de VCAM en el tejido tumoral y que hay una correlación entre ambos genes muy aceptable. Y de hecho, en sarcomas pleomórficos indiferenciados, esta correlación es perfecta. Entonces, en Albacete, lo que decidimos fue analizar a nivel de proteína que estaba ocurriendo y como podéis ver, tenemos una correlación muy buena entre la expresión de RK5 y VCAM por inmunistoquímica, tanto en leiomyosarcoma como en pleomórfico indiferenciado. De hecho, esta serie, que era una serie cortita, que eran 19 casos, solamente había un leiomyosarcoma donde no veíamos esa correlación y un pleomórfico indiferenciado donde tampoco veíamos esa correlación. En resumen, toda esta historia que os he contado se podría resumir en esto. RK5 modula a nivel transcripcional los niveles de VCAM y esto puede explicar propiedades biológicas como la proliferación, migración, adhesión, la reprogramación transcripcional o incluso el crecimiento del tumor. Si somos capaces de anular RK5, todas estas propiedades oncogénicas bajarían. ¿Y ahora con qué estamos? Con los sarcomas. Bueno, pues ahora mismo Francisco está lidiando con este mare magnum de RNA-seq, donde estamos comparando el patrón transcripcional que da la inhibición química con la genética, y la verdad es que, como siempre pasa en estas cosas, pues te encuentras sorpresas, ¿no? Por ejemplo, hay categorías, como por ejemplo algunas de biología celular, donde la inhibición farmacológica y la interferencia génica, el abordaje genético, no parecen estar de acuerdo. También te encuentras con que dentro del mismo, el mismo abordaje, ya sea interferencia o inhibición química, dependiendo del modelo, ves unas cosas o ves otras. Todo esto, que seguimos estudiándolo, lo que nos ha hecho replantearnos es desarrollar un nuevo modelo animal. Y en colaboración con Emmanuel Yurisato, en la Universidad de Siena, tenemos ahora mismo los ratones en Valencia que están siendo rederivados porque estaban un poco sucios y son ratones, es un knockout condicional para RK5 en el cual lo que pretendemos es generar tumores y de esos tumores derivar PDX o derivar líneas celulares donde nosotros podamos controlar la expresión de RK5 y poder estudiar in vivo el papel de esta MAPkinase. Bueno, pues ahora que somos especialistas en sarcomas, vamos a cambiar y vamos a hablar de radioterapia, que es la otra gran línea del grupo. Mirad, la radioterapia es una de las modalidades terapéuticas más usadas. Se calcula que más del 50% de los enfermos de cáncer, a lo largo de su vida como enfermos, pasan por un servicio de radioterapia. Y es el uso de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos. Son radiaciones de alta energía. Y los problemas que tiene la radioterapia son los mismos que la quimio. Los fenómenos de resistencia y el daño que tú ejerces en el tejido sano. La diana fundamental de la radioterapia es la molécula de DNA y esto lo puede hacer de dos formas. Bien porque la de partículas, protones, ahora con la protonterapia, bueno, protones, electrones, fotones, impactan en la cadena de DNA, produciendo roturas de cadena doble, sencillas, alteraciones en bases, o bien un efecto que ejerce de forma indirecta por la ionización de otras moléculas, fundamentalmente agua. Ese agua genera radicales libres que vuelven a dañar a la cadena de DNA. Y la célula obviamente ha aprendido a defenderse, no de la radiación, porque los aceleradores
de partículas no están colgando en los árboles, pero sí del daño al DNA. Y básicamente tiene dos sistemas. Un sistema que es la señalización por extremos, el mecanismo más representativo es la non-homologous enjoining, que básicamente es un sistema muy rápido, que lo que hace es unir dos extremos de DNA, no implica un procesamiento, puede ocurrir en cualquier fase del ciclo, pero es un sistema que es más propenso a cometer errores. El otro sistema, digamos, más fino, más depurado, es más lento, es la recombinación homóloga. Es un sistema que requiere un procesamiento, es un proceso en el cual utilizamos una copia que no ha sido dañada para reparar ese DNA, es decir, es una reparación perfecta, y tiene el inconveniente de que no se puede hacer en cualquier fase del ciclo, sino específicamente en fases donde el DNA está abierto, para que me entendáis. Fase de S y fase de G2N. Nosotros hemos pensado, o desde hace mucho tiempo, que una de las formas de mejorar la radioterapia es hacer las células más sensibles a la radiación. Y esto lo podemos conseguir con compuestos radiosensibilizantes. Y durante mucho tiempo hemos estudiado compuestos clásicos, recitabina, fluoracilo, cisplatino, travectina, quimioterapia convencional. Pero como todos sabéis, desde que apareció la terapia dirigida, pues nos hemos dedicado también un poco a ver el potencial que tendrían estos compuestos. Y la verdad es que es curioso porque nos hemos centrado en inhibidores de CDKs y las CDKs, curiosamente, y parece la maldición de nuestro grupo, son quinasas serin-trionin dirigidas por prolinas, que es lo mismo que ocurre en las MAP quinastas. Son los únicos dos grupos de quinasa que tienen esta propiedad. El ciclo celular, y de esto Guillermo de Cárcer sabe bastante más que yo, es un proceso muy complejo, en el cual tú tienes señales positivas y señales negativas, y hay una serie de puntos de control, perdón, donde se va comprobando que todo está bien para poder pasar a la siguiente fase. Esas señales positivas, uno de los actores claves, son los complejos CDKs ciclinas. Mirad, las CDKs son, digamos, la parte catalítica del complejo que está inactivo. Cuando se une a su ciclina es cuando tiene actividad quinasa y es capaz de fosforilar a sus sustratos. De alguna forma, podemos decir que la actividad de las CDKs se regula por sus ciclinas. Dependiendo de la ciclina que haya en ese momento, va a haber una actividad de una CDK o de otra. En la actualidad hay como unas 30 ciclinas y unas 20 CDKs. Y esas CDKs, pues básicamente las agrupamos en tres grupos, las implicadas directamente en ciclo celular, por ejemplo CDK4 o CDK6, las implicadas a nivel transcripcional, CDK9, CDK10, CDK11, y luego las atípicas, que todavía no tenemos muy claro qué hacen, pero está claro que algo hacen. Obviamente, al ser una proteína con una actividad quinasa, es susceptible de ser inhibida. Y obviamente las compañías han visto que esto es una potencial terapia. Y de hecho, desde los tiempos del flavopiridol o la roscovitina, que inhibían las CDKs y prácticamente todo lo que se le pusiera adelante, hasta ahora mismo que ya tenemos inhibidores muy selectivos de CDKs, se ha ido progresando. Por ejemplo, el palbociclib, el abemaciclib, son compuestos inhibidores de CDK4 y de CDK6 que ya se usan en la práctica clínica. De hecho, voy a contaros nuestra experiencia con estos dos inhibidores, con palbociclib y con el cilciclib. Y palbociclib es un inhibidor de CDK4, CDK6. La historia del palbociclib la voy a hacer muy breve porque la publicamos hace unos 5 o 6 años, y solo deciros que el palbociclib lo que hace es que bloquea la actividad quinasa de esta CDK cuando se acompleja con ciclina D, evitando así, al bloquear la actividad quinasa, se evita la fosforilación de PRB. Si yo no tengo un PRB fosforilado, sigue acomplejado con E2F y no permite su liberación para que empiece ese programa de transcripción para poder empezar la fase de síntesis. Y si no hay fase de síntesis, no hay ciclo celular, y si no hay ciclo celular, no se crece. Por hacernos una historia muy larga, muy corta, la he resumido en esta diapositiva, y es que el palbociclib es un buen radiosensibilizante, y de hecho ya hay ensayos clínicos en marcha, donde está combinando palbociclib con radioterapia.
pero no lo es por su capacidad de inhibir a CDK4 y a CDK6. Su capacidad viene dada porque es un muy buen inhibidor del gen de ataxia telangiectasia, que es uno de los genes maestros en la respuesta al daño al DNA. Los enfermos de ataxia son extremadamente radiosensibles. Y nosotros lo que describimos hace ya unos años es que el palbociclib inhibe muy bien ATM y por eso es un buen sensibilizador. En el caso del palbociclib, como os comentaba, es un pan-CDK. Es capaz de inhibir a varias quinasas, a varias CDK. CDK1, 2, 5, 9 y 2. Y de hecho es un fármaco que ahora está en ensayos clínicos, fase 1 y 3. Se está planteando su uso para tumores sólidos, como mama, pulmón o para leucemias. Cuando uno en el laboratorio empieza a trabajar con un compuesto del que no hay una base previa, pues lo primero que tiene que ver es que cómo mata, ¿no? Y lo que veíamos es que este compuesto es extremadamente eficaz. Fijaros que con un rango de entre 5 y 10 nanomolar, en una curva de 72 horas, en un MTT estándar, tenemos un IC50 ya. Es un compuesto extremadamente tóxico. De concentraciones muy bajas inducen toxicidad. Así que para nuestros ensayos de radioviabilidad, lo que decidimos fue utilizar una dosis que en 24 horas pues no tuviera mucha toxicidad. Asumimos que una toxicidad en torno al 20% es manejable. Y lo que hicimos fue preincubar nuestras células, distintos modelos celulares con este fármaco, irradiarlos y retirarlos. Y si os fijáis, por ejemplo, en el caso del pulmón, en A549 observamos un efecto muy claro en la radiosensibilidad. Para los que no estáis familiarizados, en radiobiología lo que se mide es la fracción superviviente. Por ejemplo, aquí a 2 Grays, que equivaldría un poco al concepto del IC50. Como os decía, en A549 vemos un efecto muy claro en estos ensayos clonogénicos, pero en H1229 no lo vemos. Y si nos vamos a un modelo de pulmón, observamos lo mismo, que en este modelo sí, pero en este no. Y en sarcomas lo estamos mirando ahora y me temo que nos está saliendo lo mismo. Pero, como ya veníamos avisados del palbociclib, decidimos primero evaluar si esto estaba interfiriendo con genes maestros de la respuesta al daño al DNA, con ATM. Y como podéis ver en este ensayo de formación de focos de histona H2A, daba igual el pretratamiento con el fármaco. Las células, el histona H2A se fosforilaba igual. De hecho, también medimos CAP1, medimos un montón de cosas y la conclusión es que, por lo menos, queríamos ver cómo se morían estas células. Y lo que hicimos fue una ensayo de apoptosis. Y aquí fue nuestra primera sorpresa, porque si os fijáis, cuando yo combino los dos tratamientos tengo más apoptosis, pero no se produce un aumento de la apoptosis inducida por radiación. Es un efecto meramente aditivo y no siempre. Y de hecho, cuando medimos ciclo celular tampoco vimos ninguna diferencia. Nos fuimos a un proceso biológico de respuesta a radiación mucho más tardío, como es la senescencia, y aquí sí que observamos una diferencia clara. Mirad, lo primero que hicimos fue la tinción con beta-gal, es el experimento más intuitivo para ver senescencia, y si os fijáis, cuando yo irradio y he pretratado con nuestro fármaco, con dinaciclib, lo que observamos son un montón de celulitas que son azules y tienen esa forma tan rara, tan estrellada, que decimos que tienen forma de huevo frito. En el modelo en el que había radiosensibilidad, porque en el modelo en el que no había radiosensibilidad no veíamos diferencias. De hecho, en el modelo de colon nos pasaba exactamente lo mismo. No veíamos diferencias. Como prueba complementaria también lo que hicimos fue medir citoquinas asociadas al fenotipo secretor senescente, al SAPS, y si os fijáis en el modelo donde hay radiosensibilidad, interleuquina 1 beta, interleuquina 1,6, interleuquina 8 se disparan. Es decir, parecía que este fármaco lo que estaba haciendo es promover la senescencia asociada a la radiación. Y de hecho, como prueba de concepto, lo que decidimos es utilizar un senolítico. Los senolíticos son compuestos que eliminan selectivamente a las células senescentes, a las células azules. Y de hecho, fijaros como cuando yo he irradiado en presencia de dinaciclib y las células, tenemos las células estas azules, con esta morfología tan extraña, pero si yo trato con mi
con navitoclax, con el senolítico, el número de estas células azules baja de forma drástica. Ya teníamos una pista. El dinaciclib hay sensibilidad en forma dependiendo de las especificidades. Y si os acordáis, lo os comentaba al principio, perdón, que veíamos en células en las que había efecto radiosensibilizante y en las que no había. Curiosamente, en las que había un efecto radiosensibilizante, obedecía a que había un P53. Veíamos que había un P53. En las que no, no lo veíamos. Comprobamos la funcionalidad de las células, aunque estábamos seguros, pero bueno, de hecho uno de los referees nos lo pidió. Comprobamos que, por ejemplo, el P53 se estabilizaba en las wild type, había inducción de P21 WAF, en las mutadas o en las que carecían de P53, pues no había estabilización, no había P21. Y lo que hicimos fue, en uno de nuestros modelos, en la 549, noqueamos la expresión de RK5. Y si os fijáis, al noquear la expresión de RK5, perdemos el efecto radiosensibilizante. De hecho, esto nos correlacionaba perfectamente otra vez con la tinción de beta-gal. Cuando no hay P53, no hay tinción de beta-gal. Y lo que hicimos fue también irnos al modelo de Vogelstein, de las más, menos de HCT, y volvemos a tener el mismo resultado. Si hay P53, hay efecto radiosensibilizante. Si no hay P53, no hay efectos radiosensibilizante, y nos vuelve a correlacionar con la inducción de senescencia. Con lo cual, en este punto de la historia teníamos ya dos pistas. Esto inducía radiosensibilidad por un aumento de la senescencia asociada a la radiación y era un proceso P53 dependiente. Claro, a nivel molecular no lo teníamos muy claro. Así que contactamos con Pablo Huertas en Cabimer y Pablo lo que tiene montado es un sistema en U2S, en un osteosarcoma, un sistema de reporteros de GCP para poder ver qué tipo de daño al DNA, qué tipo de mecanismo de reparación está ocurriendo. Así que comprobamos primero que en el modelo de U2S se produce un efecto radiosensibilizante, como el que observábamos en A549 o en HCT116, y utilizando estos plásmidos decidimos evaluar qué tipo de daño. Mirad, este sistema es bastante complejo, pero por resumirlo mucho, tú tienes unos reporteros con GFP, donde produces un corte único con esta enzima, con SC1, y en este caso, si utilizas el plásmido DRGFP, si se recuperas esa GFP, esa señal de GFP, es porque ha habido recombinación homóloga. Cuando hacíamos esto en presencia de dinaciclib, la recombinación homóloga estaba completamente anulada. Sin embargo, si utilizábamos otro reportero diseñado para evaluar, por ejemplo, non-homologous enjoining, recombinación no homóloga de extremos, lo que veíamos es que no se veía afectado. Este dato encajaba muy bien con nuestras observaciones en ensayos cometa. Ensayos cometa que se hacen en un tiempo muy corto, 3 horas, entre 0 y 3 horas, por radiación, y que fundamentalmente lo que te miden es la capacidad de reparar la célula de forma inmediata. Y fundamentalmente non-homologous enjoining en este caso, por radiación. Y si os fijáis, las cinéticas de estos ensayos cometa es idéntica. Es cierto que las células con dinaciclib tienen más daño basal, pero lo reparan a la misma velocidad. De hecho, lo que vimos es que una proteína central en el mecanismo de recombinación homóloga como BRCA1 estaba disminuida, anulada, tanto a nivel de RNA, no lo enseño, como a nivel de proteína. Cuando tú anulas la expresión de BRCA en estos modelos, lo que observas es que el fármaco pierde la capacidad de inducir radiosensibilidad. Todo ese efecto radiosensibilizante desaparece. Y teníamos una pista más. Que era P53 dependiente y que además el problema es que el dinaciclib bloqueaba el mecanismo de recombinación homóloga. Nos quedaba otra pregunta, y es que de las múltiples dianas de dinaciclib, ¿cuál es responsable de esto? ¿Son todas cuáles? Os voy a hacer una historia larga, corta, y CDK1 y CDK2 la descartamos por los estudios de ciclo celular que os comentaba. CDK5 es una CDK que se expresa fundamentalmente en neuronas, así que nos centramos en estas dos. CDK9 no tuvo efecto, pero CDK12 sí. Mirad, CDK12 pertenece a esa familia de ciclinas transcripcionales. Cuando se acompleja con ciclina K y forma este compuesto,
es capaz de fosforilar, perdón, a la RNA por luz. Y eso se sabe que controla la expresión de muchos genes, entre otros genes implicados en daño al DNA, como BRCA1, BRCA2, RAD52. Así que lo que hicimos fue noquear CDK12 en nuestras células y lo que observamos es que había una pérdida de los niveles de BRCA. De hecho, cuando tú noqueas CDK12, las células se hacen muy radiosensibles y el fármaco ya pierde completamente la capacidad de inducir radiosensibilidad. Y en términos de senescencia, lo que tú ves es que estas células, donde has noqueado CDK12, ya con irradiarlas están prácticamente todas azules. El fármaco no puede subir esa tinción con beta-galactosa sin inducción de senescencia. Y eso, todo eso que viene un poco se puede resumir si es lo que está haciendo es bloquear a CDK12, eso va a bajar los niveles de proteínas BRCA seguro, y seguro que otras proteínas que están implicadas en recombinación homóloga. Con lo cual la célula tiene que tirar de mecanismos como el non-homologous enjoining, que son mecanismos que son proclives a cometer errores. Si tú en este contexto irradias y tienes un P53 wild type, lo que ocurre es que vas a tener un aumento de la senescencia. Y eso te va a explicar por qué este fármaco puede inducir radiosensibilidad. Claro, todo esto no deja de ser, entre comillas, un juego de laboratorio. ¿Cuál es la importancia de esto de cara al paciente? Bueno, pues de cara al paciente es que nosotros podemos seleccionar los pacientes para esta posible combinación. Y de hecho es muy llamativo cuando uno analiza en la serie de cáncer de adenocarcinoma de pulmón del TGCA qué papel tiene P53, es llamativo porque, aunque los números son muy distintos, pero aparentemente tienen peor pronóstico los tumores P53 wild type. Y de hecho, si uno selecciona dentro de esta cohorte los enfermos que han sido irradiados, se da cuenta que tienen peor pronóstico, que responden peor a la radiación. Esto lo que quiere decir es que, aunque las mutaciones de P53 son súper importantes, no hay que olvidarse de esos tumores con P53 wild type. Si, por ejemplo, vamos a la otra estrella de nuestro trabajo, que es el BRCA1, lo que observamos es que en esta misma serie de carcinoma de pulmón del TGCA no hay diferencias por los niveles de expresión de BRCA. Sin embargo, cuando uno selecciona la población de enfermos que ha sido radiado, sí que empieza a ver, sin llegar a ser significativo, pero una tendencia clara que aquellos con altos niveles de BRCA responden peor a la radioterapia. Y la misma pregunta que antes, ¿y ahora qué? ¿Ahora con qué estamos? Bueno, pues por un lado está Cristina acabando un trabajo con inhibidores de AXL, un trabajo que está quedando muy chulo, yo creo, porque estamos intentando entender cómo estos fármacos pueden ser potenciales radiosensibilizantes. Por otro lado, estamos poniendo a punto, estamos acabando de poner a punto modelos de radioresistencia por exposición continua. Básicamente lo que hacemos es irradiar las células todas las semanas hasta conseguir ya alcanzar dosis muy altas, 80 grays, y lo que estamos haciendo es caracterizar esos modelos, obviamente a nivel de radiobiología básica, pero tanto y a nivel ómico. Por ejemplo, aquí tenéis la caracterización por Salo para ver variaciones en el número de copias, caracterización a nivel de colecciones, a nivel de todo esto es poder tener modelos radioresistentes donde nosotros podamos buscar vulnerabilidades terapéuticas exclusivas de esas células radioresistentes. Y eso lo estamos haciendo con la ayuda de Guillermo. Estamos planteando un screening de CRISPR para ver qué genes son claves. Nosotros opinamos que un tumor, por ejemplo una próstata, el día antes de irradiarse, no es el mismo tumor que después de 35 sesiones de 2 grays. Ese tumor ha cambiado y ese tumor tiene otras dependencias que nos pueden permitir buscar vulnerabilidades. Bueno, pues quiero agradecer obviamente a todo el grupo, especialmente a Jaime y a Francisco que nos han ayudado, que están con el tema de los sarcomas, a Natalia y a Diego que están con el tema de radioterapia, Cristina y Pablo que está con el screening y Cristina con los inhibidores de AXN, a nuestros patólogos de nuestro grupo, a José Joaquín y a Teresa, a nuestro oncólogo médico, Antonio, a Sebastián y a Ignacio, que son nuestros radioterapeutas de cabecera, y a Borja y a María José, que me ayudan un poquito a mantener activo este circo de 3 pistas.
y, por supuesto, a todas las asociaciones públicas, privadas, a todas las instituciones que nos permiten hacer este trabajo y a vosotros por vuestra atención.